Les damos la bienvenida a la nueva temporada de La Franja Cena. Aquí en Portada encontrarán actualidad, personajes importantes, los mejores eventos e información acerca de los proyectos más innovadores del país. Pese a que Colombia se encuentra entre los países con mayores índices de violencia en el mundo, no desistimos en los esfuerzos por alcanzar la paz a través de acciones como las que hoy destacaremos. Un proyecto de ley pionero en Latinoamérica y dedicado a reparar el daño causado a las víctimas del conflicto armado le brinda oportunidades a más de 4 millones de colombianos. Soy Mariam Adra y esto es Portada. Colombia rinde homenaje por primera vez a las víctimas de la violencia en Colombia. Un instructor de robótica usa su conocimiento en electrónica y automatización a favor de la salud. Un excombatiente del ejército se especializa en la fabricación de prótesis y órtesis para discapacitados. Con actos simbólicos como música, canto, teatro, más una interminable fila de fotografías y ladrillos con nombres de desaparecidos, se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad. Familiares de las víctimas y cientos de patriotas en todo el país se reunieron con este propósito el pasado 9 de abril. Algún día tenía que terminar la guerra, pero no terminó. La guerra, se acabaron, fue mis muertos. Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Así se ha decretado en Colombia el 9 de abril. Fecha que coincide con el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Distintas entidades del distrito nos unimos para conmemorar este día, un día además que aparece en el marco de la nueva ley de víctimas y que permite en el proceso de reparación reconocer el valor y los aportes que tantas personas, seres humanos hicieron durante sus vidas y que por distintas razones del conflicto vieron apagado como ese impulso vital por la violencia. Y escogimos este corredor de la Séptima, que es sin lugar a dudas un espacio emblemático de la ciudad por el cual no solamente Bogotá, sino todo el país ha visto marchar el movimiento social, el movimiento estudiantil, el movimiento indígena, campesino. Hemos querido hacer una programación muy variada porque sentimos que el arte narra y construye nuevos contextos y nuevos textos para reparar simbólica, estética y éticamente a las víctimas. En ese sentido hemos querido construir un camino de la memoria. Resistencia frente al miedo, resistencia frente a la mentira. Hola, mi nombre es Julián Rodríguez, me dedico a la música, al teatro y a vivir. Por eso participo. Cuando uno va a hacer canciones y se pregunta ¿qué canto?, no es sino mirar por la ventana, ver la realidad del país, y toca cantarle, además de muchas hermosuras de nuestra belleza natural y todo eso, cantarle la historia porque es absolutamente negada, desconocida y no existe en la educación colombiana la verdadera historia colombiana. Crisis, crisis, estamos en crisis. Yo creo que es hora de que el pueblo colombiano empiece a pensar en la opción digna de disfrutar este paraíso donde vivimos. Yo sí creo en una nueva Gran Colombia y ojalá que yo pueda vivir en esa nueva Gran Colombia llena de convivencia pacífica, de respeto, de aceptación, de tolerancia, donde se respete el derecho a la vida por encima de muchas cosas. Es importante que los artistas estén vinculados a este tipo de actos, no solo porque se expongan como, digamos, para tocar, sino también como una forma de hacer parte de algo que nos toca las fibras, porque muchas veces hacen conciertos
que llenan lugares y de letras que no dicen nada, que realmente no aportan dentro de la esperanza, dentro de la fe, dentro de un contexto, y es necesario que los artistas piensen a la hora de componer sus canciones y a la hora de hacer, que vinculen un poco qué está pasando alrededor, cuál es el contexto nacional. Ahí va mal alma, pequeña alma, es tierra roca. Todo el sector artístico y en general todo el sector social de Bogotá se une a conmemorar este día de memoria, este día de reconocimiento a las víctimas que, si bien no están ahora en cuerpo aquí, sí están con su mensaje, con su lucha y con su camino, demarcando también como una esperanza posible para todos los colombianos en, ojalá, un país que muy pronto resuelva su conflicto armado. Cuando se habla de ingeniería electrónica, pensamos en procesos industriales, computadores, telecomunicaciones. Sin embargo, este conjunto de teorías y prácticas científicas también promueven el desarrollo de la salud, especialmente para mejorar la calidad de personas con cuadraplegia. Yo soy Daniel Espitia. Desde niño me gustó mucho la tecnología, pues yo estuve cacharreándole a los primeros computadores, los XT, AT, 286, gracias a un tío que trabajaba con eso. Y pues para mí en esa época era muy innovador el hecho de un computador, cómo puede ser programado, cómo tiene programas, aplicaciones, juegos, bueno. Entonces decidí estudiar ingeniería electrónica. Y pues en este momento me desempeño como instructor del SENA en la Regional Boyacá, como instructor de mecatrónica, donde combino esa parte de la electrónica ya con sistemas mecánicos. En este taller que tenemos acá manejamos toda la parte de mecatrónica. La mecatrónica involucra sistemas mecánicos, sistemas eléctricos y electrónicos y programación. Entonces acá los aprendices aprenden a automatizar, bien sea con neumática, bien sea con hidráulica. Contamos también con una maqueta de automatización, la cual ya tiene una serie de procesos en serie. Esta maqueta también cuenta con 2 robots industriales, 2 manipuladores, 2 brazos robóticos, los cuales en la industria se usan para procesos de soldadura, procesos de ensamble de partes, por ejemplo en la industria automotriz. La automatización se utiliza muchos manipuladores robóticos para ensamblar, para pintar, para soldar. El año antepasado estuvimos en el Campus Party participando en algo que se llamaba ExpoBot. ExpoBot era un concurso el cual buscaba mostrar los adelantos que se hayan hecho en robótica que mejoraran la calidad de vida de las personas. Entonces, pensando en esto, junto con los aprendices diseñamos un robot para ayudar a las personas en condición de cuadraplegia. El robot lo que buscaba era mejorar la interacción de esa persona con su entorno, que la persona pudiera navegar en su entorno a través del robot. Este proyecto pues, fue un proyecto muy innovador y obtuvimos el 2º lugar en Campus Party, con una mención de honor. Es un proyecto que ha sido muy bien tomado por la comunidad educativa. Los aprendices que llegan aquí al SENA a estudiar mecatrónica, pues se busca que ellos, cuando salgan, tengan una visión muy abierta en cuanto a tecnología, en cuanto a innovación. Ellos pueden estar en la capacidad de crear una nueva empresa, de crear un nuevo producto que sea automático, bien sea para mejorar la calidad de vida de una persona, bien sea para realizar un proceso de manera óptima. Sí, algo que siempre sucede es que las cosas suelen fallar en el último momento. Por decir algo, cuando ellos tienen entrega de alguna parte del proyecto, minutos antes les funciona y cuando va uno a revisar ya no funciona. Y eso es algo que pues siempre sucede y les sirve a ellos como aprendizaje, a mirar todas las variables posibles para que los sistemas no vayan a fallar. Luego de 4 años de discusiones e intentos fallidos, el país logró establecer un proyecto que exaltara el lugar que tienen dentro de la sociedad
las personas marcadas por la violencia y a las que hoy se les brinda una nueva oportunidad para garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad. Gracias a esta iniciativa se han recibido más de 600.000 solicitudes. Como un instrumento de paz y de justicia, ha considerado el Gobierno Nacional la puesta en marcha de una de las políticas más ambiciosas para tratar de mitigar el sufrimiento a las víctimas del conflicto armado interno en nuestro país, la Ley 1448 de 2011 o la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta iniciativa contempla la reparación administrativa para las víctimas, restitución de tierras y medidas de satisfacción o reparación simbólica. Asimismo, pretende beneficiar a 4 millones de colombianos y restituir 6 millones de hectáreas. Esta política se constituye en un ejemplo y referente mundial reconocida por organismos internacionales que ven con optimismo esta ley como una ruta hacia la reconciliación en nuestro país. La Organización Internacional de Migraciones, que está involucrada en la restitución de tierras en el mundo. Hemos invitado a otros gobiernos a que visiten Colombia, que vean la experiencia, no solo con la ley de víctimas, sino todo el desarrollo en leyes de justicia. De esta estrategia de amparo a las víctimas hacen parte diversos organismos del orden nacional y regional, integrados para responder a los requerimientos de las comunidades afectadas por los violentos. Esa transferencia de conocimientos que nosotros hacemos a estos colectivos poblacionales con los niveles de formación complementaria o titulada le va a brindar a ellos mucho más oportunidades para vincularse al mercado laboral. Para este año el SENA asignó recursos por 31.000 millones de pesos para atender este colectivo poblacional, recursos que tienen los centros de formación para brindar una oferta integral a esta población que le permita mejorar sus niveles de empleabilidad y sus niveles de inserción laboral, para que mejoren por ende sus niveles de calidad de vida. En tareas de inclusión social, en el 2011 el SENA atendió a más de 300.000 aprendices. Este año la meta es aumentar ese número en 8.000 más. Sacamos una directriz donde los centros de formación tienen que destinar hasta el 20% de sus cupos para atender a la población víctima en formación titulada. Creo que dar educación a la gente, sea entrenamiento laboral, sea educación a la infancia, es un elemento importante para reducir el número de víctimas y podría ser un complemento importante en el proceso. Existen casos, por ejemplo, en el que han perdido a sus padres por el conflicto, donde esta situación no permite dar una educación a los menores que han sido víctimas. Estos programas son desarrollados por la entidad en las 33 regionales en todo el territorio nacional, en sus 116 centros de formación, con el fin de dar una atención efectiva a las víctimas en las diversas áreas y programas de la institución. Otro aspecto que se logró muy importante es que a través de la convocatoria realizada por el Grupo de Bienestar Aprendices, se le da la oportunidad a la población víctima para que pueda acceder a estos apoyos de sostenimiento que le permitan recibir medio salario mínimo legal a través de su proceso formativo para que pueda mantenerse y no desertar por problemas económicos. De esta manera, el reto para la entidad es brindarle a esta población, afectada por el rigor del conflicto, opciones de capacitación, de reivindicación del Estado y de reconciliación entre los colombianos. Durante la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en Villavicencio, el presidente Juan Manuel Santos expresó que en lo que va corrido del año, el gobierno ha recibido cerca de 441.000 solicitudes para reparar a personas víctimas de la violencia. Hasta no ver a las víctimas rehaciendo sus vidas y reparadas, no podemos realmente pensar que somos integralmente un Estado
social de derechos. Ser solidarios es una característica que demuestran los colombianos a la hora de brindar apoyo con sus conocimientos, ideas o simplemente ganas de servir. Así lo demuestra José María Izquierdo, un ciudadano que pasó de ser parte del ejército para trabajar en técnicas de procesamiento y caracterización para el diseño de prótesis. Me llamo Jesús María Izquierdo Cerón, soy soldado profesional del ejército, soy estudiante de SENA, estoy en el Centro de Caracterización de Materiales. Llevo aproximadamente un año estudiando allá. Ahorita me encuentro acá en el Hospital Militar también estudiando técnico en órtesis y prótesis, aprovechando de que hay excelentes ortopedistas, protesistas ortopedistas. Este proyecto de SENA se llevó a cabo a la necesidad de que hay muchos militares de que salen ya retirados de servicio y que desgraciadamente no aprenden algo útil para la sociedad, porque es muy distinto llevar una vida de militar a hacer lo que se hacía de militar en la vida civil. Entonces el ejército pues creó ese método de sacar a una persona útil ante la sociedad, a que no solamente vivan de una pensión, sino que también sean útiles para su propio bienestar. Este es el laboratorio de órtesis y prótesis, donde se fabrican los zóqueres, que es el encaje entre la prótesis y el cuerpo. Aquí se ensamblan el resto del resto de componentes, como son los pies, los tubos, los adaptadores, las lanzaderas. En este momentico voy a sacar un socket para un desarticulado de hombro. Faltaría colocar los componentes, que ya los tenemos. La articulación de codo, que es esta, y colocar esta articulación de hombro. Digamos que yo fuera desarticulado aquí de hombro, entonces vendría esto así. Lleva un arnés que va sujetando el socket y lleva una funda con una guaya y unos hángeres para, con las escápulas, por medio de este movimiento, abrir la mano, cerrarla. Una mina antipersonal, una mina quierapatas, me amputó un pie. Eso fue el 9 de octubre del 2009 y de ese momento acá pues estoy en mi rehabilitación y pues estoy en un periodo de estudio. Me parece una labor muy bonita porque puedo ser cierta clavecita como para ayudar a un soldado a que otra vez se rehabilite, vuelva a llevar un ritmo de vida, no igual como lo llevaba, pero casi en un 95% o más. Ya uno pues con su nivel de amputación sabe qué es lo que está sintiendo el otro compañero de uno, sabe cuáles son los motivos por el cual está fallando una prótesis o qué se necesita hacerle a esa prótesis. La oportunidad que nos brinda SENA, ya que SENA es donde uno recibe un beneficio gratuitamente, donde uno recibe mucho apoyo, donde nos inyectan un conocimiento al 100%, porque nos exigen que seamos útiles y de que aprendamos a explotar lo que estudiamos. El programa de formación a desplazados por la violencia, implementado por el SENA, ha contribuido a la educación de más de 280.000 personas en el país. Traspasar las fronteras desde la desigualdad y proponer acciones que causen impacto a nivel internacional, utilizar nuestro conocimiento y potencial como materia prima para apoyar a más de 400.000 familias, es hacer parte del compromiso social. Para poner en marcha la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el gobierno colombiano creó una unidad encargada de convertir en hechos lo que quedó plasmado en la ley, la deuda histórica del Estado con las víctimas del conflicto armado interno en nuestro país.
En virtud de esta ley, el gobierno creó la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, órgano que se ha encargado de trazar una ruta hacia la reconciliación y la paz en Colombia. La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras se constituye en un hecho histórico para el país. Nos acompaña precisamente la doctora Paula Gaviria. Ella es la persona que el Gobierno Nacional delegó para asumir toda esta responsabilidad de la atención a las víctimas. Doctora Paula, bienvenida a Portada. Muchísimas gracias, Juber. Para mí es un placer poder contarles en qué estamos en la implementación de la Ley de Víctimas. Doctora Paula, ¿cuál es el origen? ¿De dónde salió esta ley? Sale del Congreso de la República en el 2007, una iniciativa en su momento del Partido Liberal, pero un consenso entre los partidos también en su momento. Unas discusiones de 2 años en el gobierno del presidente Uribe en su momento, en donde se trabajó con muchas víctimas del país, con muchas organizaciones, y finalmente en el 2010 el presidente Santos, fruto de también un proceso político de convergencia y de unidad nacional, presenta el proyecto de ley en octubre del año 2010. Y ahí iniciamos este proceso que finalmente en junio 10 del año pasado se convierte en ley de la República. Doctora Paula, ¿hacia qué tipo de víctimas está orientada esta política? A todas las víctimas que han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado interno. Según lo que determina esta ley, ¿qué recibe una víctima de la violencia? ¿Qué beneficios recibe? Recibe atención integral, es decir, todas las medidas que hacen que su vida sea una vida más amable, en condiciones dignas, y recibe reparación integral, que es ya el reconocimiento político y la apuesta política por parte del Estado a reconocer que a esa persona nunca se le debe haber causado ese daño que se le causó. Y ahí hay diferentes medidas psicológicas, medidas en dinero, medidas como la restitución de sus tierras. Un tema muy sensible y lastimoso ha sido el asesinato y las amenazas a los dirigentes de las asociaciones de víctimas en el proceso de restitución de tierras. ¿Qué está haciendo el Gobierno Nacional a este respecto? Nosotros tenemos que sentarnos con las entidades territoriales, acompañarlas en el diseño para determinar todos esos riesgos que hay a nivel local para las víctimas que habitan los territorios y definir acciones conjuntas que implican Estado, implican fuerzas militares, policía, pero también implica a la sociedad y a las comunidades, quienes deben denunciar, quienes deben alertar y quienes deben de acercarse al Estado para poner en conocimiento estos hechos de riesgo. Dentro de esta política de ley de víctimas y de restitución de tierras, ¿cuál es la importancia de la tarea que desempeña el SENA? A nosotros no nos interesa a las víctimas darles un cheque, nos interesa es ayudarlas en la reconstrucción de ese proyecto de vida. Y el SENA ahí juega un rol trascendental y lo ha venido jugando en la historia de este país en los últimos años. Ya venimos trabajando con el SENA, determinando cuál es esa población a la cual el SENA va a acompañar en este proceso. Entonces el llamado es a que el SENA se sume como parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas en el proceso de inclusión social y de formación para el empleo y de aprendizajes específicos para las víctimas del conflicto armado interno. Doctora Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. Gracias por acompañarnos en Portada. A ustedes muchas gracias. Según el informe del último año de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, alrededor de 1.000 millones de personas sufren de discapacidad, es decir, un 15% de la población. El programa de formación en órtesis y prótesis es uno de los primeros en el país y busca mejorar la calidad de vida de las personas con diferentes patologías. Una de las bondades del programa que se denomina de desarrollo y adaptación de prótesis y órtesis es que le brinda la posibilidad no solo a los que quieren hacer su formación de cero, sino que también le facilita y le posibilita a quienes de manera empírica vienen ejerciendo esta actividad, que no tienen un certificado que lo respalde, pues el SENA, a través del SENA y de las instituciones y los convenios que hace el SENA, van a tener la posibilidad de acreditar sus conocimientos y su experiencia.
los aprendices que vienen a formarse adquieren unas competencias específicas y unas de alguna manera transversales. Las específicas aprenden a desarrollar y adaptar en un paciente real, en un usuario real, prótesis y órtesis. Este es un programa, el que ofrece el SENA, muy completo, es de los más completos que ofrecen las escuelas de tecnología ortopédica en el mundo. Nosotros tenemos acá en extensión y en profundidad los contenidos que permiten de manera de conocimientos y en la práctica poderle dar una respuesta de altísima calidad con estándares internacionales a los usuarios en prótesis y en órtesis. Es pertinente tener una tecnología en órtesis y prótesis en Colombia porque efectivamente vamos a elevar el nivel de calidad a muchas personas que lo necesitan. La metodología de trabajo en el SENA o de enseñanza es por competencias, ¿sí? Actualmente se les da a los aprendices tanto práctica como teórica. Ambas son muy importantes para el total desarrollo del aprendiz. La experiencia de capacitarme en el SENA ha sido grandiosa. Contamos con profesores altamente calificados. Tengo mi propia empresa, entonces ha sido de gran ayuda para mí lo que he aprendido y lo he puesto en práctica aquí en el manejo de mis propios usuarios. Vamos a dar unos pasitos cortos, ya sabes, despacio. Eso. Para mí es muy satisfactorio estar como instructor en el SENA, ya que puedo desarrollar mis capacidades y al mismo tiempo transmitirlas a personas que lo necesitan y que de hecho nuestro país lo está necesitando. Agradecemos a nuestros televidentes su compañía y no se pierdan este miércoles la entrevista con Fernando Del Vecchio, empresario argentino, quien nos habla de cómo iniciar con éxito el camino empresarial. Para más información, visiten la página www.sena.edu.co. También nos encuentran en Facebook como Sena Comunica y en Twitter como @SenaComunica. Nos vemos dentro de 8 días aquí en Portada.